Buenos días, mi nombre es Líbano Hernández. Eh, Dando cumplimiento a las actividades relacionadas con la Cátedra de Fundamentos de Derecho Público, eh, les voy a conversar sobre el poder constituyente. Ahora bien, comencemos. ¿Qué entendemos por poder constituyente? Ese poder constituyente es ese poder que tienen, o convocatoria que tienen los ciudadanos, este, debidamente organizado con la finalidad de dictar una constitución o reformar la constitución ya existente. El poder constituyente tiene sus orígenes en Francia, en el siglo XVIII, en pleno apogeo de la Revolución Francesa. Estamos hablando de los años 1788, 1789, donde el político Sieyès, en su teoría política de poder constituyente, define que el poder reside en el pueblo y utiliza y se fundamenta su expresión en los derechos fundamentales de la humanidad, en los derechos fundamentales del hombre. Si ella afirmaba entonces que es evidente que ningún pueblo puede vivir sin una constitución. Si ella, por otro lado, también se fundamenta y afirma que existe el poder constituyente y un poder constituido. De manera tal, pues, que es una palabra que surge, pues, del francés pouvoir constituant, del catedrático y político Sieyès. En cuanto al alcance que tiene la constituyente, tiene varios. Uno, la elaboración y promulgación de una constitución nueva que va a regir los principios de un Estado, ¿ok? Como norma, ¿no? Normando. Y la otra tiene que ver con una reforma constitucional y, por otro lado, la derogatoria de la constitución existente para avanzar sobre otra constitución. Con respecto a las dos clases de poder constituyente, que es el originario y el derivado, podemos decir entonces que entre sus características, el poder originario es aquel que no está sometido a ninguna norma jurídica de derecho positivo o de derecho público. Es decir, se ejerce el poder sin ningún requerimiento de normativa. Es por ello que este poder constituyente originario se le llama también fundacional, en virtud de que, bueno, procura la fundación de un Estado o república, sobre todo porque se produce como manifestación de la primera Constitución. Puede ser el efecto también de una gesta independentista. Con respecto al poder constituyente derivado, también llamado constituido, aquí en este poder, dentro de sus características, sí está sometido a un ordenamiento preexistente del derecho público o del derecho positivo, y está limitado, por otro lado, dentro de sus características, a elementos fácticos, ¿verdad?, que tienen que ver con la ideología de la nación y tienen que ver con el derecho internacional. Es decir, que el poder, la constituyente derivada, se encuentra instaurada y establecida todos sus procedimientos ya en una constitución preexistente y, por lo menos, por ejemplo, ya requiere, pues, de requerimientos normativos preexistentes, ¿no? Es así, pues, que dentro de los límites que figuran a la constituyente, tenemos, pues, que tiene sus límites en el derecho internacional, en la Convención de Viena, que establece que ningún Estado puede desligarse de sus compromisos internacionales argumentando normas de derecho público interno. Tenemos otro límite que tiene que ver con el derecho, los derechos fundamentales de los derechos humanos a nivel internacional, como el Pacto de San José, y el derecho penal internacional. Puertas adentro,
la constituyente tiene en lo nacional, está limitado y condicionado a los sindicatos, al activismo político, a grupos de presión y a factores reales de poder. También se encuentra limitado la constituyente por el derecho nacional, por el derecho natural. Tiene sus límites axiológicos. Cuando hablamos de axiología tiene que ver pues con el estudio de la filosofía en cuanto a la moral, a la ética, la igualdad, la paz, la seguridad y la costumbre. Esos pues son los límites que tiene la constituyente. Por otro lado, el poder constituyente en Venezuela tiene su fundamento legal, la constituyente tiene su fundamento legal en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en su artículo 347, que la fundamenta. En los artículos subsiguientes, en el 348, nos indica quiénes son de qué manera se puede iniciar una constituyente, establecer una asamblea constituyente, quiénes pueden tener esa iniciativa. En primer término, la iniciativa puede venir del mismo pueblo o comunidad, pueblo o ciudadanos organizados que representados por el 15% de la población electoral en el CNE o el registro civil. Por otro lado, puede tener esta iniciativa de establecer una asamblea constituyente el presidente de la República en consejos de ministros. En tercer término, la iniciativa puede venir también de la Asamblea Nacional con el voto favorable de las 2/3 partes. Y en cuarto término, puede provenir también esta iniciativa de los consejos municipales, también en cabildo abierto, también con un voto favorable de sus 2/3 partes. Por supuesto, todos estos procedimientos deben gozar de una seguridad jurídica. Las normas deben ser publicadas y deben ser conocidas por todos los particulares para poder relacionarse pues, con el ente público. Es así, para concluir, que el poder constituyente originario tiene como titular el pueblo o comunidad, que organizadamente se organiza, pues valga la redundancia, en asamblea. Es cuando se funda un Estado a través de una constitución nueva. Este poder constituyente también es llamado poder constituyente absoluto. Y con respecto al poder derivado, para concluir, el poder, si está regulado o limitado por el poder constituyente originario, es decir, a través de la constitución ya preexistente. Este poder constituyente también es llamado constituyente jurídico o reformador. Buenos días.